Buenas compañeros, bienvenidos nuevamente a una escuela de Excel. Vamos a trabajar hoy las funciones básicas y formato de celda. Para esto vamos a compartir una serie de documentos los cuales estaré enviando a su correo electrónico. En estos documentos estará la guía básica, que es esta la que estamos viendo en pantalla, donde tenemos los temas a trabajar. ¿Cuáles son las funciones básicas? La suma, el promedio, el más, el min, contar, contará y contar punto blanco. Igual forma, vamos a trabajar los comandos de formato de celda para que se puedan elaborar celdas y formatos con cuadros combinados. Estaremos compartiendo los objetivos, los resultados de aprendizaje, las actividades en conocimiento, desempeño, producto, las diferentes técnicas de evaluación. Igual forma, les comparto también esta guía en PDF, una ayuda didáctica donde están las definiciones de las funciones de Excel. ¿Cuáles son las funciones básicas? Las cuales las voy a explicar acá, que es cómo se inicia, va a empezar en mayúscula o en minúscula, no va a llevar espacio y toda función va a empezar con el símbolo de igual. Vamos a utilizar unos paréntesis que van a ser llamados como los argumentos. Vamos a explicar el uso de los dos puntos y el punto y coma dentro de los parámetros de una función. En esta guía didáctica ustedes van a encontrar una tabla con unos ejemplos de bodega 1, bodega 2, eh, y vamos a explicar cuándo usar los dos puntos y cuándo ustedes van a usar el punto y coma. Eso lo explicaremos en una hoja aparte, en una hoja de Excel. Explicaremos la función contar, cuál es la diferencia entre contar y contará. Y aquí vemos un ejemplo que más adelante vamos a utilizar cuando utilizamos contar y que es su resultado comparado con contará. Finalmente, vamos a trabajar dos actividades al final de la clase. Una tiene que ver con la formación de tablas en Excel con los comandos combinar celda y alineación de celda. Los pasos están aquí en esta guía. Estas dos actividades son una evaluación del producto, que es esta tabla que vamos a realizar acá y que la estoy entregando en formato PDF. Esta tabla ustedes la van a elaborar en Excel. Esta es nuestra primera actividad, que es una actividad de evaluación de el desempeño para que ustedes miren cómo se realiza una tabla en Excel. En clase. La tenemos que hacer en clase, esta misma tabla, ¿ok? Esta tabla la voy a evaluar con una lista de chequeo, que es la que está aquí, que también es un documento que comparto, donde ustedes pueden ver si procesan bien los comandos para el producto de la tabla. Finalmente, vamos a hacer una cuestión de formulario o formularios de Google con un link o estas preguntas de selección múltiple que también se la estaré enviando por archivo adjunto al correo electrónico. Recuerden, pueden hacerlo por el link que es Google Formulario o lo pueden hacer por el archivo adjunto. Recuerden que vamos a trabajar estas dos actividades, evaluación de producto y evaluación de conocimiento. Una lista de chequeo, la guía didáctica en PDF y la guía de aprendizaje. Finalmente tendremos también un plan de recuperación, que es este que está acá, donde le estaremos dando a los estudiantes la oportunidad de recuperar la clase. Para empezar, vamos a utilizar más que todo un libro de Excel. Aquí está, comparto con ustedes las funciones básicas de Excel. Aquí está la función igual suma. Miren, la función igual suma se utiliza para sumar un rango. En este caso va a sumar de B2 a B8. Miren el rango y utilizamos los dos puntos. Los dos puntos significa hasta. Ahora, a continuación vamos a hacer una diferencia entre el dos puntos y el punto y coma. Si yo capturo este rango, ya lo tenemos aquí capturado, puedo usar control, señores, utilizo control y puedo utilizar otro rango. El control lo puedes reemplazar por el punto y coma. Puedes usar un punto y coma o puedes utilizar control. ¿Para qué? Para que puedas separar los dos rangos. Aquí vamos a utilizar una diferencia entre los dos puntos, es un hasta, un solo rango, y el punto y coma significa que vas a utilizar dos rangos. La misma opción la puedes usar para las siguientes funciones. Igual promedio es para qué? Para hallar el promedio de un rango. Aquí estoy usando un solo rango porque estoy utilizando los dos puntos. Igual tú puedes utilizar los puntos y coma para, en este caso, capturar un rango
y puedes utilizar control y puedes capturar el otro rango. O sea, puedes separar rangos con punto y coma. Lo puedes usar para igual promedio y para suma. Y las otras funciones rápidamente las explico. Igual más es para que puedas hallar el máximo de un rango. Ahí está, un solo rango. Igual puedes aplicarlo con punto y coma también. La función igual min, que es para hacer el mínimo de un rango, o sea, el valor mínimo. Quiere decir que de este rango, de aquí a acá, me va a hallar el valor mínimo. La función igual más se utiliza para hallar el valor máximo de un rango, o sea, de aquí a acá, ¿cuál es el máximo? Y también la igual promedio es para sacar el promedio de este número hasta este número. Y recuerden que estoy utilizando el dos puntos, que es el hasta. Ojo con la función contar. La función contar se utiliza para contar celdas con valores. Si yo cuento estos rangos de acá, obviamente me va a dar un valor que es el conteo de cuántas celdas tiene el número. Hay 7 celdas con número. Lo estoy utilizando la función contar. Si yo quiero contar textos con contar, van a ver un pequeño error. Vean, mire, si yo coloco contar y capturo un rango con texto, aquí vamos a capturar estos rangos, vamos a encontrar algo aquí, va a dar 0. Entonces, para esto vamos a utilizar la función, vamos a agregarle la A. La función contará es otra función aparte que se utiliza para contar celdas con texto, números y caracteres alfanuméricos. O sea, es un poco más amplio. Recuerden, contar es para números solamente y contará es para contar celdas que contengan textos y números. Y finalmente tenemos la función contar punto blanco, que es una función básica que se utiliza para contar celdas vacías. En el momento puedo capturar este rango de dos puntos y vamos a ver 0. Obviamente, si yo empiezo a borrar celdas, aquí, él me va a contar ya 2 celdas vacías. ¿Ok? Entonces tenemos este grupo de funciones básicas, las cuales las repito acá: suma, promedio, más, min, contar, contará y contar punto blanco. Recuerden los parámetros. Los dos puntos significa hasta y los puntos y coma significa y. O sea que podemos utilizar dos o más rangos. Funciones básicas: suma, promedio, más, min, contar, contará y contar punto blanco. Recuerden que todas estas explicaciones están dadas en la guía didáctica en PDF que le envío a su correo electrónico juntamente con la guía de aprendizaje. Recuerden que va a haber una evaluación de conocimiento sobre estos dos temas de formato de fórmulas y funciones básicas del Excel. Los otros temas que vamos a tener en cuenta es lo siguiente: formato de celda. El formato de celda se utiliza para modificar una tabla. Ojo con estos comandos importantes porque estos comandos los vamos a utilizar en la prueba de producto. Vamos a utilizar el comando combinar celda. Este que está aquí, que el cual le estoy enviando una celda, un ejemplo en la hoja de cálculo. Vamos a seleccionar este rango que está acá y lo vamos a combinar. Eso lo que va a permitir es unir toda la celda en una sola y me coloca a colocar un título principal. O sea, hacer una tabla implica colocar un encabezado y un encabezado significa seleccionar la celda y luego combinarla. Recuerden, selecciono la celda y luego las combino y me quedan los títulos principales. Esto me da la oportunidad para que en la parte de abajo vamos a colocar un borde, pueda colocar varios títulos sobre un solo encabezado. En este caso el título es título principal y puedo colocar aquí los títulos. Ahora, importante algo, antes de colocar los títulos, debo utilizar otro comando que se llama ajustar texto, que es el que está acá, los cuales me van a permitir que los títulos no me queden a lo largo, sino en fila. Vamos a colocar aquí un porcentaje un poquito más bajo, 10. Vamos a colocar aquí fecha de pago y luego miren cómo va quedando aquí. Lista de precios. Y vamos a observar los títulos cómo van quedando. Aquí vamos a colocar vendedor, por decir un caso vendedor. Vamos a colocar aquí valor comisión. Observen cómo van a quedar los títulos. Uno va a quedar con un solo renglón y otro con dos líneas, dependiendo el título. Valor flete, o sea, dependiendo del título, así va a ser eh, zona y bodega. O sea, miren los títulos, ¿ok? Para que no me queden así con altibajo, vamos a recorrer estos dos títulos, estos dos comandos que son centrar este y central de arriba. O sea, vemos cómo vendedor quedaba abajo. Ahora tenemos que utilizar los dos comandos, tanto el de arriba como el de abajo, como lo estoy mostrando aquí en las dos líneas de acá, lo que me van a permitir. ¿Listo? A todo esto le podemos colocar los bordes. ¿Ok? Entonces, miren, recuerden, compañeros, la clase hoy son las competencias, funciones básicas: la suma, el promedio, el más, el min, contar, contará y los parámetros, cuando se utiliza los dos puntos y cuando se utiliza el punto coma.
Segundo contenido de evaluación, el uso del comando combinar celdas o combinar y centrar. Y el otro es ajustar texto, que es para que los títulos no me queden a lo largo, sino me queden uno debajo del otro. ¿Listo? Estos son los temas a evaluar en funciones básicas, formato de celda. Recuerden que vamos a hacer dos actividades. Una actividad que es la de producto, que es la tabla, y la actividad del cuestionario de las funciones básicas del Excel. Para otra ocasión, más video tutorial de la escuela de Excel.